En un embrión trilaminar, la capa del ectodermo constituye el epiblasto donde se formará piel y sistema nervioso. En el día 17 de la gestación, el ectodermo, que se sitúa en la parte cefálica del embrión por parte de la línea primitiva, formará el tubo neural. Para que se forme el sistema nervioso, es necesario que el ectodermo neural forme un tubo, cuya porción cefálica formará el encéfalo y la porción caudal médula espinal. En el día 18 de la gestación, se forma la placa neural que se hunde en la región del cuello del embrión. Al realizar este movimiento, se forma el surco neural, provocando la elevación de los pliegues neurales que se unirán el día 21 de la gestación para iniciar la formación del tubo neural. La zona donde primero desciende el surco neural constituye la región del cuello. Los pliegues se continúan fusionando hacia la cabeza y cola del embrión. Al finalizar la formación del tubo neural, este queda abierto en los neuroporos anterior y posterior, con lo que se mantiene a través de ellos la comunicación con la cavidad amniótica. Estos neuroporos se cerrarán los días 25 y 28 de la gestación respectivamente. Durante la tubulación, células neuroectodérmicas se separan al fusionarse los pliegues neurales, formando las crestas neurales que serán la base para formar el sistema nervioso periférico y células neurales que migran a determinados órganos. Al cerrarse el tubo neural en su extremo cefálico, se forman tres vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Durante la vesiculación, el extremo cefálico del tubo crece rápidamente y se flexiona por la formación de pliegues. El pliegue cefálico se forma a nivel del mesencéfalo, en el rombencéfalo el pliegue pontino, y entre la médula espinal y el rombencéfalo se forma el pliegue cervical. El prosencéfalo evoluciona hacia el diencéfalo en su parte media, mientras que las partes laterales se expanden formando el telencéfalo. En la porción inferior del diencéfalo se desarrolla una evaginación que formará la glándula hipófisis. El mesencéfalo no evoluciona, pero el rombencéfalo desarrolla dos vesículas, una posterior o metencéfalo y una anterior o mielencéfalo. El tubo neural es hueco y por lo tanto las vesículas que se desarrollan contienen cavidades o ventrículos. En el telencéfalo se ubican los ventrículos laterales, que a través del agujero de Monro se comunican con el tercer ventrículo ubicado en el diencéfalo. A la vez, este tercer ventrículo se comunica con el cuarto, que está en el rombencéfalo a través del acueducto de Silvio ubicado en el mesencéfalo. Todas estas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo. El rombencéfalo es la tercera vesícula primaria que va a dar origen al metencéfalo. El rombencéfalo desarrolla dos componentes, uno dorsal o metencéfalo que formará el cerebelo y otro ventral o mielencéfalo, de donde se formará el tallo cerebral. El metencéfalo, al día 40 de la gestación, formará los labios rómbicos, que al formarse el pliegue pontino se acercan y se comprimen formando la placa cerebelosa, de la cual se desarrolla una protuberancia media o vermis y dos masas laterales o hemisferios cerebelosos. El cerebelo desarrolla cisuras transversales formando los surcos y folias. De estas estructuras, la primera que aparece es el nódulo flóculo nodular. Esta es la parte más primitiva de este órgano, el cual madura después del nacimiento. La placa cerebelosa consta de un neuroepitelio, el manto y la zona marginal. De la primera de ellas, las células migran hasta la zona marginal, formando la corteza cerebelosa y las neuronas de Purkinje. De la corteza se diferenciarán posteriormente las neuronas granulares, en cesta, estrelladas y Golgi. El mielencéfalo se origina del rombencéfalo, para diferenciarse más tarde en el tallo cerebral. La superficie del mielencéfalo desarrolla protuberancias,
debido a la proliferación de los núcleos internos de sustancia gris. El bulbo cuenta con placa alar y basal separadas por un surco limitante. La placa basal será la motora y de ella se derivarán los componentes eferente somático interno, eferente visceral especial, para el 9º, 10º y 11º pares craneales y el eferente visceral general. La placa alar o sensitiva se diferencia en el grupo aferente somático para el 5º y 7º par craneal, el aferente visceral especial y el aferente visceral general para el 9º par craneal. El mesencéfalo es la segunda vesícula primaria que casi no evoluciona y que contiene a los tubérculos cuadrigéminos. En la cara anterior del mesencéfalo se forman los pedúnculos cerebrales y en su cara posterior se desarrolla la lámina cuadrilátera que contiene a los tubérculos cuadrigéminos. En un corte transversal del mesencéfalo se observan conglomerados de sustancia gris que forman la lámina alar y la basal. De la primera se forman núcleos motores como el núcleo rojo y la sustancia negra, y del segundo los núcleos sensitivos del segundo par craneal. El prosencéfalo es la vesícula primaria más cefálica del tubo neural, que junto con las vesículas restantes darán origen al encéfalo que se ubicará en la cavidad craneana. De las porciones laterales del prosencéfalo se desarrollan dos evaginaciones llamadas telencéfalos, que crecen en sentido lateral y longitudinal, se acercan en la línea media y quedan separadas por la cisura interhemisférica. El telencéfalo crece hacia adelante para crear los lóbulos frontales. Al mismo tiempo se extiende hacia atrás, dando origen a los lóbulos parietal y occipital. Esta misma zona se curva hacia adelante hasta alcanzar al frontal y forma al lóbulo temporal. Una vez que se han creado los lóbulos cerebrales, la superficie cerebral crece rápidamente dentro de una pequeña cavidad craneana, lo que origina la formación de plegamientos que formarán cisuras y circunvoluciones. Entre el lóbulo temporal y frontal se forma la cisura de Silvio y entre frontal y parietal la de Rolando. En un corte transversal a nivel de los telencéfalos se observan las cavidades centrales así como la corteza cerebral primitiva que consta de epitelio germinativo. Los ependimoblastos migran hacia la superficie de la corteza cerebral para formar la capa del manto y de esta seguirán migrando células hacia el exterior hasta formar un total de 6 capas celulares características de la corteza cerebral. La médula espinal nace a partir de la porción caudal del tubo neural que se extiende a todo lo largo del embrión. En un corte transversal a nivel de la médula se observa una capa neuroepitelial que contiene a los neuroblastos. Los ependimoblastos migran hasta la superficie y regresan sin perder contacto con la capa limitante externa, mientras que sus zonas forman la capa del manto. Esta será la futura sustancia gris. Las prolongaciones que quedaron unidas a la capa externa se mielinizan y forman la sustancia blanca. La sustancia gris aumenta de tamaño por la proliferación de los neuroblastos, lo que causa un engrosamiento basal con neuronas motoras que formarán el asta anterior. El segundo engrosamiento dorsal dará origen a las placas alares sensitivas o astas posteriores. Una vez formada la capa del manto y la marginal, estas crearán la sustancia gris y la blanca respectivamente, que al irse diferenciando formarán las estructuras anatómicas características de la médula espinal: placa alar, basal y lateral, surco medio anterior, surco medio posterior y el canal del epéndimo como una continuación de las cavidades del sistema nervioso central. Al fusionarse el surco neural para formar el tubo neural, se desprende un conglomerado de células que formarán las crestas neurales. De las crestas neurales se formarán todas las neuronas sensitivas somáticas y viscerales, que constituyen los nervios craneales, raquídeos y viscerales.
De la cresta neural migran células que formarán los ganglios simpáticos de las cadenas prevertebrales, paravertebrales y los plexos intraviscerales. También de la cresta neural migran células neurales que se dirigen a la glándula suprarrenal para formar la zona medular y melanoblastos que se dirigen a la piel. Cada somita recibe una prolongación de la neurona de la cresta neural correspondiente, y así del somita parten prolongaciones de las neuronas motoras, formando una metámera que juntos formarán el nervio espinal, cuyo conjunto constituye el sistema nervioso periférico voluntario. De las paredes del prosencéfalo se forman las vesículas ópticas que se alejan de él sin separarse. A esta unión se le llama pedículo óptico. Al acercarse las vesículas a la epidermis desplazan el mesodermo circundante. La superficie externa de la vesícula se invagina formando la copa óptica. La copa óptica ya invaginada presenta una capa interna que formará la retina sensorial y la externa el epitelio pigmentario. Por la diferenciación de las células que forman a la retina en neuronas receptoras, recibe el nombre de sensorial. Al mismo tiempo que se forma la copa óptica, se forma un surco longitudinal que va desde la copa hasta el pedículo óptico. A esto se le llama hendidura hialoidea. A través de esta, se introduce la arteria del mismo nombre para colocarse en el centro del ojo. La hoja interna que formará la retina consta de un epitelio germinativo que se reproduce por mitosis, formando varias capas celulares que darán origen a las neuronas sensoriales y las ganglionares, cuyos axones se alargan y se dirigen hacia la parte posterior del ojo para crear el nervio óptico. En la epidermis, localizada enfrente de la vesícula óptica, surge un engrosamiento conocido como placoda del cristalino, la cual se deprime para formar una vesícula. La placoda del cristalino al descender pierde contacto con el ectodermo y forma la vesícula del cristalino, que se sitúa dentro de la copa óptica. Así queda un espacio entre ellas que se llenará de humor vítreo. Los bordes de la copa se pliegan sobre el cristalino y originan una abertura o pupila. La vesícula del cristalino está constituida por una capa de células que en la porción interna se alargan y se retraen formando fibras. El citoplasma se endurece y se torna transparente. La parte externa continúa igual y será el núcleo de crecimiento del que constantemente se estarán formando fibras. Al plegarse el borde externo de la copa óptica sobre el cristalino, la retina forma los procesos ciliares, de los cuales crecerán los ligamentos suspensorios del cristalino. Esta porción de la retina es la no sensorial, ya que no desarrolla neuronas. El borde de la copa continúa creciendo y forma el iris pigmentario. Durante la formación del proceso ciliar, el mesénquima prolifera y se diferencia en vasos sanguíneos que forman parte del cuerpo ciliar, donde se formará el humor acuoso. El mesénquima que rodea la vesícula óptica va a dar origen a dos capas, una interna o coroides que se caracteriza por la presencia de innumerables capilares sanguíneos y la externa o esclerótica que desarrolla abundante colágena para formar una cápsula fibrosa que protege al ojo. La esclerótica se continúa por delante del cristalino para crear la córnea. Una parte del mesénquima que se encuentra entre la piel y la córnea formará la conjuntiva, mientras que el mesénquima que formó la esclerótica se continúa hacia adelante para formar la córnea. Con el crecimiento del iris, el espacio que queda entre la córnea y el cristalino es subdividido en cámara anterior y cámara posterior. El ectodermo que cubre al esbozo del ojo desarrolla dos pliegues que se fusionan para formar los párpados. Al espacio cerrado que se forma se conoce como saco conjuntival. El mesénquima junto con el epitelio que quedó por dentro de este saco forma la córnea, que es continuación de la esclerótica.
Durante el primer mes de la gestación se diferencian los 6 arcos branquiales del cuello, separados por las hendiduras branquiales que contienen mesénquima, ectodermo y endodermo. El primer surco, colocado entre el primero y segundo arco branquial, se invagina, y en los arcos mencionados se forman 6 tubérculos que crecen y se fusionan para crear las estructuras que constituyen al pabellón auricular. El surco branquial se invagina al mismo tiempo que la bolsa faríngea se vagina y tienden a hacer contacto, hasta quedar separadas por escaso tejido conjuntivo. De esta manera surge la membrana timpánica. El conducto que queda de la invaginación del surco origina el conducto auditivo externo y el que se formó de la bolsa faríngea, la trompa de Eustaquio. Al evaginarse la primera hendidura faríngea, termina en una cavidad que se ensancha formando la cavidad timpánica y que se comunica a la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. El mesénquima que se encuentra entre el surco branquial y la hendidura faríngea se condensa de tal manera que del primer arco branquial se formará el martillo y yunque, y de la segunda el estribo. El epitelio de la hendidura faríngea cubrirá a estos huesecillos formando los ligamentos. A los 22 días de la gestación, en el ectodermo se forma la placoda óptica, que se invagina para formar el otocisto. La vesícula óptica se desprende del ectodermo para dirigirse al lugar donde se diferencia el oído medio. Esta vesícula formará las estructuras del oído interno. La vesícula óptica se alarga, formando un componente dorsal de donde se va a originar el utrículo y los conductos semicirculares, y un componente ventral que formará al sáculo y al conducto coclear. Durante el segundo mes de la gestación, el sáculo se alarga formando un tubo espiral, da un total de 2 vueltas y media y forma el conducto coclear que se mantiene unido al sáculo por el conducto de Hensen. Del utrículo se forman brotes aplanados que se evaginan para formar los conductos semicirculares, y 3 de ellos desarrollan las ampollas en su unión con el utrículo. A través de ellos circulará la endolinfa. En un corte transversal, a nivel del conducto coclear, contienen un epitelio cilíndrico simple. El epitelio que forma el conducto coclear se alarga y se diferencia en el órgano de Corti. La zona interna del conducto crea la lámina espiral en la que se sitúa el limbo, del cual se forma una membrana gelatinosa conocida como membrana tectoria. Por abajo de la membrana tectoria y el limbo se forma el surco espiral. La porción externa del conducto forma la estría vascular, que es el lugar donde se formará la endolinfa que circula por dentro del oído interno membranoso. En un corte transversal a nivel del sáculo se observa una diferenciación de las células que desarrollan cilios, que quedan inmersos en una sustancia gelatinosa donde se depositan sales de calcio u otolitos. A toda esta estructura se le llama mancha sacular. Este mismo proceso sucede en el utrículo. En un corte transversal de un canal semicircular se observa que está formado por un epitelio cúbico simple. En la porción ventral de este conducto, las células desarrollan cilios y la sustancia fundamental se acumula encima de ellos, formando la cresta ampular. Esta zona estará designada a recibir las sensaciones para el equilibrio. Todas estas estructuras forman el oído interno membranoso, en donde circula la endolinfa. Estos cambios se llevan a cabo dentro de una estructura ósea, conocida como oído interno óseo. Toda la morfogénesis del otocisto que da origen al oído interno membranoso se desarrolla en el seno del mesénquima, que más tarde formará el cartílago que durante el segundo mes de la gestación se osificará formando el oído interno óseo, y que queda separado del membranoso por un espacio lleno de perilinfa.